Bueno, como está subiendo la emoción esta tarde, ¿no? Sobre todo con estos elementos identitarios, la conferencia de la compañera, pues vamos a ir a la última charla de Bartolomé Ruiz González, que es director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera. Es arqueólogo conservador del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía. En la actualidad dirige el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, la revista de prehistoria de Andalucía Menga y los cursos de otoño Antequera Milenaria. Es director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Desde su instalación trabaja en la Junta de Andalucía, de la que ha sido viceconsejero de Cultura, secretario general de Cultura, director general de Bienes Culturales y director de Instituciones Patrimoniales. Ha sido el instructor del expediente del sitio de Dólmenes de Antequera para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016. Yo quiero decir que los Dólmenes de Antequera están vinculados a este expediente nuestro desde sus inicios. O sea, ya incluso en las primeras jornadas que celebramos fue invitada la experiencia de los Dólmenes cuando todavía no había sido declarado Patrimonio de la Humanidad, y pues nosotros tenemos que agradecer muchísimo esta colaboración y este intercambio de ideas que de alguna manera también nos hace sentir un poco seguros, porque siempre le vamos preguntando a Bartolomé cómo fue, cómo se hizo, qué pasos dar. Y una cosa muy importante, lo que va a hablar Bartolomé, que el que nos declaren algo no significa nada, me refiero, que es el inicio de una etapa con muchísima responsabilidad a partir de ese momento. De hecho, a ellos en la aprobación le hicieron una serie de recomendaciones que seguramente a nosotros también nos harán, y significa que al día después, cuando estemos brindando con el champán, ya tenemos que seguir poniéndonos manos a la obra en la tarea de continuar con este expediente y con ese tránsito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todas las cosas que Bartolomé y la experiencia antequera para nosotros, desde luego, una enseñanza y un seguir un poquito detrás de ustedes en cómo se hizo, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu palabra de presentación. Voy a hablar sobre el catálogo de actuaciones tras la incorporación del sitio de los Dólmenes de Antequera a la lista del Patrimonio Mundial. Un proceso que va desde 2016 a 2019, a diciembre de este 2019, con unos pequeños antecedentes para que vean el origen, la elaboración del propio expediente. Ahí lo tienen. Ese es el expediente que en 2015 evaluó positivamente la doctora Margaret Owen. Para su fundamentación contamos con una pléyade de investigadores europeos, con proyectos de investigación básica y aplicada. En primer lugar, voy a citar los de investigación básica. La Universidad de La Laguna, desde los años 70, desarrolla un proyecto de investigación sobre las primeras comunidades agricultoras, pastoras y artesanas en la Sierra del Torcal. Este equipo de investigación, liderado, dirigido por Martín Socas y Kamalich Massieu, va a poner sobre la mesa un neolítico pre-megalítico y nos va a dar una fecha, la fecha del abandono de la cueva y muy probablemente del abandono de la sierra en donde está la cueva, que va a coincidir precisamente con cronología a través de carbono 14 del momento de la erección, de la construcción de los túmulos de Viera y de Menga. Estamos hablando de un terremoto, la documentación de un terremoto, de un desplome de la bóveda de la Cueva del Toro y por tanto el abandono de ese hábitat en el 4000 antes de nuestra era, y el carbono 14 que nos dice que se está construyendo en el 4000 los dólmenes de Menga y de Viera. Esto se lo debe a este proyecto de investigación básica impulsado por la Universidad de La Laguna con el apoyo del Ministerio inicialmente
y finalmente por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Un segundo proyecto de investigación básica fue determinante, fue clave para nuestra fundamentación, para nuestra formulación. Y es el proyecto impulsado, desarrollado por el profesor Michael Hosking. Michael es astrofísico, es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cambridge. Durante más de una década se dedicó a recorrer toda Europa y norte de África, para orientar los ejes principales, los ejes dominantes de las construcciones megalíticas. De esas 4.000 orientaciones, de esos 4.000 monumentos investigados, el 99% de ellos tienen orientación celeste solar, bien equinoccial, bien solsticial. Muy pocos, un porcentaje mínimo, tienen igualmente orientaciones celestes no solares a otras estrellas. Y finalmente colegía el profesor Hosking que muy pocos tenían orientaciones terrestres, objetivos terrestres, montañas sagradas. Y ese es el caso de la necrópolis megalítica de Antequera, con una cronología neolítico, por un lado para Menga y Viera, y calcolítico para el Tolos de Roberal. Luego, la fundamentación del expediente nos la daba este proyecto de investigación básica, que se desarrolló en Inglaterra y que la conocimos a través de la monografía Tumbas, Templos y sus orientaciones. El conjunto arqueológico ha reconocido a la investigación, trayectoria del profesor Michael Hosking, dedicando un espacio, un recinto que lleva su nombre, el Centro Solar Michael Hosking. La ciudad de Antequera le ha reconocido con un mirador, el mirador Michael Hosking, desde el Arco de los Gigantes mirando hacia la Peña de los Enamorados, y el gobierno de España, el Reino de España, le ha reconocido con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, entregada por su majestad el rey Felipe VI. Impulsamos una serie de proyectos de investigación aplicada, como no podía ser de otra manera, a la Universidad de Málaga, sobre el proyecto de reconstrucción arquitectónica y paleoambiental en la necrópolis megalítica de Antequera, dirigido por los profesores Ferrer Palma y Marqués Nerelo. Sabíamos de la dificultad que tenía nuestra candidatura por las agresiones de carácter urbanístico que había recibido el entorno de los tres monumentos megalíticos. Y para ello encargamos, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, encargamos un proyecto de investigación sobre el paisaje del conjunto arqueológico de los Dólmenes, al profesor Zoido Naranjo. Impulsamos otro proyecto de investigación aplicada con la Universidad de Sevilla, el proyecto general de investigación Sociedades, Territorios y Paisajes de la Prehistoria Reciente, dirigido por el doctor García San Juan. Y finalmente un proyecto de la Universidad de Jaén sobre arqueología del Sol y otros astros, que nos permitió orientar los ejes de la llamada Cueva del Marinacho, dirigido este proyecto por el profesor Ruiz Rodríguez. Para la formulación fue clave la coordinación y el apoyo de todas las administraciones públicas,
desde el Gobierno de España a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de la ciudad, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Parlamento de Andalucía. Ahí los tienen en imagen. No es determinante el apoyo político o la unanimidad o la coordinación administrativa. No es determinante. Lo determinante es la investigación. Si no hay investigación, no hay expediente. Pero evidentemente es importante contar con esta unanimidad que tienen en imagen. Están haciendo el signo de apoyo a Menga a través de la palabra en lenguaje de signos dolmen. La verdad es que funcionó bastante bien tanto la expresión dolmen como el logo, que a partir de esta palabra funcionó estupendamente tanto a nivel local como a nivel internacional. En 2016, el Comité del Patrimonio Mundial, reunido en su 40ª sesión en la ciudad de Estambul, aprobó en su plenario, por unanimidad de los 21 miembros, con 11 palabras, con 11 intervenciones de 11 países, de 11 embajadores pertenecientes al comité, todas ellas de reconocimiento al sitio y de reconocimiento al expediente presentado por el Reino de España. Igualmente, el expediente fue catapultado desde España también por la unanimidad del Consejo del Patrimonio Histórico Español. Ahí tienen el título, el certificado de la directora general de la UNESCO de nuestra incorporación a la lista tras el golpe de Estado en Estambul el 17 de julio de 2016. Y de esta manera quedaba el segmento, el nicho de sitios neolíticos megalíticos. A partir de nuestra incorporación, ese nicho estaba, como tienen en pantalla, 5 lugares, 5 sitios. El primero en incorporarse a la lista fue el hipogeo de Harsaflieni y los templos neolíticos de Malta, en el 80, con ampliación en el 92. El Reino Unido incorpora Stonehenge e Highbury y sitios asociados en el 86, con una ampliación en 2008. En Orkney, en Escocia, se incorpora el corazón neolítico de las Orcadas en el año 99. Irlanda incorpora en el 93 el conjunto arqueológico del Valle del Boyne y finalmente en julio del 16 el sitio de los dólmenes de Antequera. Como ven, hasta este momento la representación de los sitios neolíticos megalíticos era una representación insular europea. Malta, Inglaterra, Escocia, Irlanda. A partir de este momento, a partir de julio del 16, todo el continente europeo es representado por el sitio de los dólmenes de Antequera, ya que el gran sitio megalítico del mundo, de Europa, para mí sería el de la Bretaña, francesa, que curiosamente está en la lista indicativa desde el año 89, pero no avanza, no pasa de la indicativa a la representativa, por motivos políticos entre los diferentes niveles de administración, municipal, departamental, regional, estatal y particulares y propietarios. Es un territorio muy amplio y para mí, desde luego, sería es el sitio megalítico, para mí, por excelencia en el mundo. Malta, templos neolíticos con orientaciones solares. Inglaterra, Stonehenge e Highbury. Orkney, anillos de grandes piedras, igualmente con orientaciones solares.
antropomórficos, el Gran Tolos de Maesowe o el poblado de Skarabrae. El Valle del Boyne, en Irlanda, con el gran túmulo de Newgrange, precisamente inscrito en la lista del Patrimonio Mundial con la orientación hacia el sol en el solsticio de invierno. Y el sitio de los Dólmenes de Antequera. El sitio de los Dólmenes de Antequera es un lugar de memoria funeraria de 6.000 años, que va desde el 4000 antes de nuestra era, del túmulo de Viera o el de Menga, hasta el cementerio de la ciudad, que se implanta en el lugar en el siglo XVIII, tras el Real Decreto de Carlos III, por el que se prohíben los enterramientos en las iglesias y en las criptas de los conventos. Todo este paisaje presidido por esa montaña sagrada, por la llamada Peña de los Enamorados. Este es el territorio. Es un territorio al sur de la península ibérica, en el centro de Andalucía, en donde curiosamente se da el cambio de la vertiente atlántica y mediterránea. O sea, todo el norte de este territorio, a través del Genil, que viene de Granada, viene de Sierra Nevada, va al Guadalquivir, y el Guadalquivir desembocará en el Atlántico. Todo el sur estará regado por el Guadalhorce, por el río Guadalhorce, que a través del Chorro, a través de los Gaitanes, desembocará en el Mediterráneo. Esta dualidad atlántica y mediterránea va a tener igualmente su reflejo en lo cultural, como veremos posteriormente. Al norte de este territorio tenemos la llamada Peña de los Enamorados, un santuario con un conjunto de pinturas rupestres en el llamado Abrigo de Matacabras, pinturas estas de carácter macroesquemático de color rojo, anteriores al establecimiento del dolmen de Menga, con la iconografía más antigua del lugar, con este grabado de Fnagel de 1564, con óleo como el de Carlos de Jaez del 19, o con fotografías contemporáneas de Javier Pérez González, todas ellas tomadas desde la perspectiva de Menga, de Antequera, o esta otra tomada desde el otro lado, tomada desde Archidona, en donde igualmente mantiene el carácter antropomórfico de esa figura que emerge de la tierra, que mira al firmamento. Al sur, la otra montaña sagrada, la Sierra del Torcal, el lugar de origen de los ancestros de los que van a construir estos monumentos megalíticos, el lugar habitacional, la Cueva del Toro, de esas comunidades agrícolas, ganaderas y artesanas de ese neolítico antiguo. Igualmente con una iconografía antigua del 16, con ese torcal de dosel de fondo, con la ciudad a sus pies, con esta imagen de ese paisaje kárstico, de ese paraje natural como es el Torcal de Antequera, con este punto más alto que es hacia donde dirige la mirada, el eje, el tolos del Romeral, llamado el camorro de las 7 mesas, o el entorno de la cueva. Este es el contexto de la Cueva del Toro. La Cueva del Toro la tenemos exactamente aquí. Y estas comunidades que vivieron durante miles de años en esta gruta, en esta cavidad, contemplaban desde la sierra la montaña sagrada, la Peña de los Enamorados. En el 4000, cuando
se produce ese sismo, ese terremoto en toda la zona de la provincia de Málaga, van a abandonar la sierra, se va a comenzar a la construcción de esos monumentos y precisamente uno de ellos, con una orientación excepcional, precisamente hacia el santuario que ellos visualizaban desde lo alto de la sierra del Torcal. Esta es la Cueva del Toro. Y este es un monumento natural que está en su entorno próximo, el llamado Tornillo. En el centro tenemos los monumentos culturales, los dólmenes de Menga y de Viera, la Cueva del Marimacho, que aun cuando no está suficientemente investigada, estudiada, sí consta, sí va en el expediente, a la espera de poder desarrollar un proyecto de investigación sobre ese hipogeo, esa cueva artificial, la Cueva del Marimacho, situada al pie del Marimacho. Hemos podido constatar que la orientación de los ejes principales de ese hipogeo es solar, tiene una orientación celeste solar equinoccial, idéntica a la del dolmen de Viera. Y finalmente el Tolos del Romeral. La cronología neolítico Menga y Viera, calcolítico el Tolo del Romeral. De la cronología de la Cueva del Marimacho no vamos a entrar porque no tenemos elementos suficientes como para filiar esta estructura a un periodo prehistórico o a un periodo histórico. Aquí tienen el gran túmulo de Menga, en la parte trasera, con la imagen, con el perfil, con la nariz que emerge de la Peña de los Enamorados. Y esta otra imagen frontal. Una imagen frontal del dolmen de Viera, de la gran tumba de esta comunidad principal de Antequera, con una intervención agresiva para contener las tierras del túmulo. Una imagen de atrás, con la peña al fondo. Y, bueno, decir que tanto los túmulos de Menga y de Viera tienen un diámetro de 50 metros. Sin embargo, el diámetro de este gran túmulo, el del Tolo del Romeral, es de casi 100. Se aproxima al centenario. Una imagen del llamado Cerro del Marimacho. A la derecha, la luna encima y la peña a la izquierda al fondo. El mismo cerro con la salida del sol en el solsticio de verano. Este cerro va a ser un elemento clave, referencial para estos constructores. Van a imitar la forma de este monte natural. Es un monte de arenisca, lo hemos prospectado geofísicamente, y es un cerro natural. Lo van a imitar tanto en su forma como de manera sorprendente en su cota en relación con el nivel del mar. A la derecha tienen el Marimacho con 500 metros y 11 centímetros de cota. Y a la izquierda, dos montículos artificiales, tras una explanación, tras una excavación de zanja, la colocación de las piedras verticales, las horizontales y la creación del montículo, con Viera con 500 metros y 71 centímetros y Menga 499 con 27. O sea, imitaron la forma del llamado Cerro del Marimacho, incluso alcanzando su cota. A la izquierda, la arquitectura de tradición atlántica, Menga arriba, Viera abajo. A la derecha, la arquitectura obtenida mediante la aproximación de hiladas del Tolos del Romeral, de tradición mediterránea. He introducido lo que comentábamos anoche, la investigación desarrollada en 2005
que puso al descubierto una estructura hidráulica al fondo de la cámara. Ahí tienen el pozo de 1,5 metros de diámetro y de 19,50 metros de profundidad. El pozo, en el momento de su excavación, con esa serie de hendiduras para la colocación de los pies para subir y bajar con una cuerda cogida desde el gran pilar, la aparición, por ejemplo, de una vaca en la fase de amortización del pozo, excavado totalmente. Y ahora vamos a constatar la investigación de Michael. Ahora vamos a trazar un eje que va desde el fondo de la cámara del dolmen de Viera hasta la línea del horizonte por donde sale el Sol. Y documentamos por primera vez este fenómeno en 2007. La entrada del Sol hasta el fondo de la cámara cúbica de Viera. El Sol, como ven en la fotografía, entra con mucha facilidad porque el túmulo está expoliado, está destruido en su parte inicial, en el corredor y en su primera puerta. En 2017 hemos llevado a cabo una investigación, una experimentación, haciendo una reconstrucción con materiales efímeros de esa parte inicial del túmulo, provocando que el Sol penetre exactamente como lo hacía en el Neolítico, o sea, por la primera puerta. Y el resultado fue asombroso, porque el Sol en el Neolítico no llegaba hasta el fondo de la cámara, o sea, no proyectaba el cuadro de la segunda puerta sobre la piedra de cabecera, sino que el Sol se queda exactamente en el escalón, en el límite del escalón que da acceso a la cámara mortuoria. De tal manera que la entrada del Sol marca el recorrido, el corredor, la vida, dejando a la muerte, a la cámara mortuoria, dejándola en sombra, en penumbra. Precisamente en el expediente, esto se refleja en el expediente, esto llega en el informe a presentar el 1 de diciembre de este año, como una adenda. En el expediente precisamente se hablaba de que muy probablemente en la construcción del tolo del Romeral existía un problema técnico, ya que la camarita, la cámara funeraria, está levemente desviada, de tal manera que la luminosidad del Sol, no los rayos del Sol, porque en el tolo no entran los rayos del Sol, pero sí la luminosidad del Sol, no llegaba hasta allí donde estaban los restos. Sin embargo, nosotros interpretábamos que el objetivo de estas comunidades, el objetivo de estos constructores, era que el Sol penetrara, llegara allí donde estaban los restos de los ancestros. Y entendíamos que era un error técnico el que en el Romeral no se diese esa entrada de la luminosidad allí donde estaban los restos de los ancestros. Precisamente lo que estaban evitando es la entrada del Sol en estos ámbitos, dejándolo en la sombra y en la penumbra. El segundo eje es un leve desvío respecto de la salida del Sol por el este. Observen cómo 1000 años más tarde van a construir el gran tolo del Romeral, ubicándolo exactamente en ese eje neolítico, en ese eje imaginario neolítico que va desde Viera, atraviesa el gran túmulo de Menga para ir directamente al abrigo de pinturas rupestres de Matacabras. Esta es la imagen tomada en el solsticio de verano y se ve cómo la arquitectura centra ese perfil emergente
ese perfil antropomórfico, y cómo el sol entra de manera desviada bañando el lateral izquierdo, sin llegar nunca al fondo de la cámara. Y este es el abrigo de Matacabras, este es la llamada barbilla de la peña, y exactamente el abrigo lo tenemos aquí, que es hacia donde dirige el eje la arquitectura megalítica. Fotografía del conjunto de pinturas y un grabado, perdón, un calco aquí arriba de la pintura que tenemos aquí abajo. Y el calco completo, con un relato, con una historia que realmente no sabemos interpretar. Pero ahí hay un lugar sagrado, un santuario y una historia, un relato plasmada en ese conjunto de pinturas. Las dos miradas del neolítico antequerano. La canónica, la del sol, del gran túmulo de Viera. La particular, la excepcional de Menga, hacia ese elemento de la naturaleza, ese elemento terrestre, hacia ese santuario, como es el de la peña. 1000 años más tarde, como decíamos antes, en el Calcolítico, van a construir el mayor de ellos. Va a seguir siendo megalítico, utiliza grandes piedras, pero solamente en las cubiertas y en los tránsitos. En los tránsitos del atrio al corredor, del corredor a la cámara y de la cámara a la camarita. Allí donde hay puertas va a haber un recuerdo de la arquitectura antigua neolítica con piedras hincadas verticales. El resto de las paredes lo van a resolver con pequeñas piedras, con mampuestos. De modo que con un esfuerzo mucho menor que en el neolítico van a construir un monumento mucho mayor. El eje del Torlos es absolutamente anómalo, es el más anómalo de los investigados por Michael. Tiene una orientación sur, que no tiene paralelo, y lo justifica esa mirada hacia esa montaña sagrada, hacia el lugar de origen de los ancestros de las comunidades constructoras. En el solsticio de invierno, el sol muy alto ilumina el corredor de Viera, ilumina la cámara grande, la cámara de ofrendas, y deja en penumbra la funeraria, la cámara de enterramientos. Este es el sitio al que dirige la mirada, el camorro de las 7 mesas, donde se encuentra el tornillo y la cueva, en donde se ha encontrado esta esculturilla, la llamada Venus del Torcal, que reproduce, imita a la naturaleza, lo que 2000 años más tarde van a ser en la construcción de los monumentos, jugando con el Cerro del Marimacho. Aquí están jugando con el tornillo, incluso con el mismo número de estratos. Con una simple incisión vertical le van a dar el carácter de femenino a la pieza, a la escultura, a la llamada Venus del Torcal. Y ya tenemos el territorio propuesto al Comité del Patrimonio Mundial, ICOMOS, para su declaración, para su inscripción como Patrimonio Mundial. Son 2 conos, uno de ellos, el neolítico, que tiene su vértice en Viera, y su base, su vértice en Viera y su base en la parte de atrás de la Peña de los Enamorados y en la línea del horizonte por donde sale el sol. Un segundo cono que tendría su vértice en el Tolo del Romeral y su base en la parte de atrás de la Sierra del Torcal. Y así lo declaró el comité en Estambul en julio. En donde, a través del criterio 1, 3
2004 se inscribe en la lista y recomienda al Reino de España, al Estado parte, que tenga en cuenta los siguientes puntos. Crear un Consejo de Coordinación del Sitio de los Dólmenes de Antequera, constituido por representantes de las administraciones y propietarios de los diferentes bienes e instituciones culturales. Y dice, siendo el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera la única agencia encargada de representar y hacer un seguimiento de la gestión del sitio. O sea, el comité le asigna, UNESCO le asigna a una institución patrimonial, a una institución facultativa, el encargo de representar y hacer un seguimiento de la gestión del sitio. No le hace el encargo al Ayuntamiento de Antequera, no le hace el encargo a la Junta de Andalucía, siendo el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera una institución de la Junta de Andalucía, pero la responsabilidad la delega en un funcionario facultativo, nombrado por la Consejería, pero con el filtro de la pertenencia a un cuerpo funcionarial. Siguen las recomendaciones. Finalizar el plan de protección especial del sitio de los Dólmenes de Antequera y revisar el plan general de ordenación urbana de Antequera, a fin de dar respuesta a las presiones provocadas por el desarrollo que afectan al bien. Elaborar indicadores de seguimiento para el impacto del desarrollo y del turismo sobre los atributos del bien en serie. Garantizar la coordinación de los diversos organismos e instrumentos de planificación relativos a la gestión de cada uno de los elementos que componen el bien con el fin de mejorar su gestión. Y, finalmente, integrar un procedimiento de evaluación del impacto sobre el patrimonio en el sistema de gestión, con el fin de garantizar la evaluación de los impactos del programa o proyecto sobre el BUE, sobre el valor universal excepcional del bien. Y le solicita al Estado parte que remita al Centro de Patrimonio Mundial de aquí al 1 de diciembre de 2019 un informe sobre la puesta en marcha de las recomendaciones anteriormente mencionadas para su revisión por ICOMOS. Bueno, pues el Consejo de Gobierno creó el Consejo de Coordinación del Sitio de los Dólmenes de Antequera. La primera indicación que nos hacía el comité. El Consejo es un órgano de coordinación de competencias. No tiene las competencias asignadas, sino que tiene la misión de coordinarlas, ejerciéndolas cada una de las corporaciones, de las instituciones que son donde están residenciadas las mismas. Lo preside el consejero de Cultura, en este caso la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, y forman parte de él representantes del Gobierno de España, el director general de Bellas Artes, representantes de la Junta de Andalucía, la Secretaría General de Patrimonio Cultural y la Directora General de Patrimonio Histórico y Documental, la Delegación del Gobierno de Málaga, la Delegación de Cultura de Málaga, representantes de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento, de la Universidad de Málaga, de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y de una representación del tejido social de la ciudad de Antequera. Quiere decir que UNESCO nos obliga
a que todas las actuaciones a desarrollar sobre el sitio pasen por este órgano, para que se acuerden por unanimidad de todos sus componentes, de los representantes de las administraciones. Perdón, me he olvidado anteriormente de que junto a los representantes de las administraciones y de las instituciones culturales como la Universidad y la Real Academia están los particulares propietarios de bienes. Están la familia propietaria de la Peña de los Enamorados, que es un bien privado, o los representantes, los comuneros del polígono industrial, o los propietarios del Cerro del Marimacho. En este órgano se le da aprobación a todas las normas, a todos los proyectos que ejecutarán las diferentes administraciones. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha aprobado ya el plan director del conjunto arqueológico, que es un instrumento de planificación estratégica que va desde 2018 a 2025, con 10 programas y con un presupuesto de 25 millones de euros. La mayor parte de ese presupuesto va destinada a la construcción del Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera, con 10 millones de euros. El plan contó con el visto bueno, con la unanimidad del Consejo, y lo aprobó finalmente el consejero de Cultura. Igualmente, el plan de seguridad, con vigencia desde 2018 a 2025. O el gran proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Antequera, con el concurso, con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las subvenciones a los sitios declarados Patrimonio Mundial, que es la gran cuestión que nos planteaba UNESCO, o sea, la afección que este polígono industrial hacía sobre el territorio, el ámbito del sitio. Y fundamentalmente un compromiso adquirido por el alcalde de la ciudad con la evaluadora y con el panel de expertos, el compromiso de desclasificar 117 hectáreas calificadas de industrial en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. La evaluadora, la doctora Margaret Bowen, conocía ese dato a través de un informe encargado por el propio ICOMOS, por el propio Consejo Internacional, y lo puso de relieve en la fase de evaluación. Así se lo planteó al alcalde. El alcalde se comprometió a desclasificar, y quien plasma esa desclasificación de esos suelos industriales es este instrumento, que lo tendrá que sancionar finalmente el Plan General de Ordenación Urbana. Está en fase de borrador el Plan de Gestión del Sitio. El Plan de Gestión del Sitio es el documento paraguas, el documento más generalista del sitio. Es el documento que va a obligar a todas las administraciones a seguir los criterios que marca este documento. Es el documento que finalmente tendrá que sancionar, que tendrá que aprobar el Comité del Patrimonio Mundial. Ya digo, está en fase de borrador por el momento político en el que está en la comunidad, con un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía y con un proceso electoral a nivel nacional y a nivel municipal. Se aprobará en cuanto que se constituyan las nuevas corporaciones y el Congreso de los Diputados. El plan de gestión turística del sitio. Este plan va a estudiar el impacto de la declaración en el territorio de Antequera y de los municipios de su alrededor, así como va a estudiar también el impacto de los visitantes sobre los tres monumentos, sobre Nenga Viera y el Romeral. Es un documento impulsado por el conjunto arqueológico y elaborado por la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Hemos diseñado la cartelería del programa SISTO.
el sitio de los Dólmenes de Antequera con la imagen de Menga, con la imagen del Tolo del Romeral y con la imagen del paraje natural del Torcal. Hemos plasmado en bronce el BUE, el valor universal excepcional, y en vinilos, en cuatro idiomas, así como el título, el certificado que nos acredita. Y el gran compromiso por parte de la Junta de Andalucía, por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, era disminuir el volumen del edificio del Museo de Sitio. Todo lo que está marcado en rojo indicaba tanto la evaluadora como el panel y el Comité del Patrimonio Mundial que se tendría que eliminar. Todo lo rojo ya ha desaparecido. Un proyecto de obra que se inició en febrero del año pasado. Por tanto, el museo tendrá una planta sótano de almacén, de colecciones y de la parte interna del mismo, con los despachos, con las áreas de conservación, investigación y difusión. Arriba tienen el proyecto cuestionado por UNESCO, con un exceso de volumetría, es un proyecto de los años 90, con mucho poderío, con mucha pretensión por parte de su autor, y abajo tienen una infografía de cómo va a quedar el museo para final de este año, con ese cerro de Marimacho justamente detrás. Hemos elaborado el programa museológico del sitio de los Dólmenes de Antequera y el correspondiente proyecto museográfico de la exposición permanente, que llevará esta pieza excepcional, el llamado ídolo de Almargen. Almargen es un municipio próximo a Antequera, es una pieza única en mármol, tiene aproximadamente unos 50 centímetros de alto y con una misma forma geométrica, con el casquete esférico, situado en el nivel basal de la pieza, va a determinar el carácter masculino de la escultura. Y ese mismo casquete esférico, ubicado en la parte frontal central, le va a dar el carácter femenino. Bueno, serán dos piezas clave, la Venus del Torcal, antigua, la neolítica de la Cueva del Toro, y el ídolo de Almargen. Ahí está la museografía que se proyecta para su ejecución en el segundo semestre del año próximo. Básicamente tiene tres secciones. Tiene una primera sección dedicada al BUE, al valor universal excepcional, que es uno de los mandatos del Comité del Patrimonio Mundial a los sitios reconocidos, a los sitios escritos. Todo visitante que llegue a un sitio de la lista del Patrimonio Mundial tiene que tener muy claro qué valor universal excepcional le ha llevado a ingresar en ese repositorio, en esa lista. Una segunda sección sería sobre la prehistoria de las llamadas tierras de Antequera. Saben que los dólmenes de Menga, Viera y Romeral no nos han aportado una colección arqueológica y hemos construido la misma a partir de las excavaciones de sitios coetáneos de un territorio superior, más amplio al del sitio de los dólmenes de Antequera, que hemos definido como tierras de Antequera. Tendría que coincidir con el norte de la provincia de Málaga. Y finalmente, la sección tercera de este proyecto, que se enuncia como la vida secreta de los dólmenes. Todo lo que sabemos sobre Menga, todo lo que sabemos sobre Viera, todo lo que sabemos sobre el Romeral, previamente, antes de subir a visitar los monumentos. Una infografía al fondo con una imagen, con una apertura hacia el exterior
tratando de musealizar el túmulo de Menga, incorporándolo al discurso del museo, y otro ventanal hacia el exterior, musealizando, incorporando a la peña de los enamorados. El salón de actos, el plano de recorridos, el acceso se haría desde aquí. Aquí tendríamos la unidad primera, la unidad sobre el valor universal excepcional, el salón de actos para mostrar un vídeo sobre el proceso de construcción del dolmen de Menga, la sección segunda, la de la prehistoria de las tierras de Antequera, en este cuadrante, y finalmente la vida secreta de los dólmenes y las líneas de tiempo, tanto la línea de tiempo de la prehistoria acotada de neolítico a bronce, como la línea de tiempo del proceso de institucionalización, o sea, la historiografía del lugar. Y esto es lo que viene a resolver, por esta información es lo que viene a resolver el Museo de Sitio, o sea, ordenar el número de visitantes a cada uno de los monumentos. En pantalla tienen una gráfica con el incremento de visitantes a partir de nuestra evaluación. Por ejemplo, el expediente se elabora en el 14, lo aprueba el Consejo del Patrimonio Histórico Español, y en el 14 el conjunto arqueológico recibe 95.000 visitantes. En el año de la evaluación, en el año en el que Margaret Boswell visita Antequera, superamos por primera vez los 100.000, 106.000. Y el año de la declaración de Estambul, llegamos a los 184.000 visitantes. En el primer aniversario, 212.000. Y en el segundo, 213.000 visitantes. Quiere decir que estamos en el límite. Hemos tenido momentos de colapso, tanto del centro de visitantes, que tiene una capacidad para 50 personas, como los módulos de aseos, los aparcamientos y los propios monumentos. Entonces, el Museo de Sitio es un instrumento fundamental, imprescindible, para poder, primero, transferir información sobre el BUE, sobre la prehistoria de Antequera y sobre la vida secreta de los dólmenes, y para permitirnos el marcarle la hora a cada uno de los visitantes, de acuerdo con su llegada, marcarle la hora en la que puede acceder a las cámaras de Viera, de Menga y de El Romeral. Y ya para terminar, una última reflexión. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los sucesivos planes generales y directores, la tutela patrimonial efectiva se concibe como una secuencia encadenada de acciones, es decir, como una cadena lógica. Se trata de un proceso secuencial integrado por 4 niveles de intervención relacionados dependientes, cuyo orden viene determinado por la lógica y la metodología científicas. El patrimonio se investiga, se protege, se conserva y restaura para finalmente difundirse. Una investigación solvente posibilitará una adecuada protección jurídica, una correcta intervención de conservación y restauración y una difusión de excelencia. Un proceso integral que tiene como último objetivo la transferencia a la ciudadanía como depositaria del mismo, porque de acuerdo con el mandato del legislador, todas las medidas que la ley establece solo cobran sentido si al final conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad
en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Muchas gracias.